¿Sabes? Normalmente cuando hablamos de una deuda hay una expectativa de precisión matemática. Piensa en cuando vas a un banco, por ejemplo. Ujú. Pides un crédito, firmas un papeleo interminable, ves la tasa de interés en negrita y el asesor te dice exactamente hasta el último centavo cuánto debes pagar cada mes. Totalmente, está cuantificado. Al final del día, pues, debes o no debes. Exacto. Es un proceso limpio, binario. Y como seres humanos, nos da muchísima tranquilidad psicológica saber exactamente dónde están los límites de un trato y sobre todo cuándo termina nuestra obligación contractual con el otro. Claro. Pero luego entramos al territorio de las relaciones humanas, al territorio de los rescates emocionales, los favores que te salvan la vida, y de repente ese contrato financiero tan claro desaparece por completo. Se esfuma. Sí, estamos frente a un panorama de deudas que es honestamente asfixiante y muy, muy turbio. Y esa es exactamente nuestra misión de hoy en este análisis a fondo, diseñado a partir de un material increíble. Es un material fascinante, la verdad. Lo es. Hoy vamos a, digamos, sumergirnos en un conjunto de notas exhaustivas sobre la novela Un corazón fiado. Y lo que buscamos hoy no es solo repasar una trama ambientada en las calles de Medellín, sino entender esa delgada y a menudo peligrosa línea entre el amor genuinamente generoso y la deuda emocional que te quita la respiración. Pues es que es un texto brutal, porque es la definición absoluta de un pantano moral. Nos obliga a mirar nuestras propias vidas, a cuestionar nuestras propias definiciones de lo que significa realmente ayudar a alguien. Uf, sí, especialmente cuando la moneda de cambio en esa relación no es el dinero, sino la gratitud infinita. Exactamente. Y mirando los apuntos que tenemos sobre la mesa, la clave para entender toda esta dinámica está en el perfil psicológico de nuestros dos protagonistas. Por un lado tenemos a Esteban Grajales. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso porque las personalidades aquí son súper complejas. Al leer sobre Esteban, yo veo a un hombre de 43 años, de clase media alta, que vive en el barrio Prado Centro. Que es un barrio muy tradicional, ¿no? Sí, para quienes no conocen la ciudad, es una zona de casas antiguas, inmensas, de arquitectura imponente. Pero emocionalmente, este tipo parece estar encerrado en sí mismo, ¿verdad? Como aislado. Así es. Esteban es un hombre profundamente introspectivo y muy contenido. Pero las notas nos dan una clave fundamental sobre su psique. Él carga con un trauma importante que, básicamente, define cada una de sus acciones. Ujú. En su juventud, amó profundamente a alguien que terminó abandonándolo por pura presión social. A partir de ese abandono, la mente de Esteban hace un cortocircuito. Y ahí es donde la cosa se complica. Claro, porque interioriza una idea que es extremadamente peligrosa. Él llega a creer que amar a alguien significa aceptar que no te elijan. ¡Wow! Y aquí reside su error trágico, el núcleo de nuestra discusión de hoy. Él confunde sistemáticamente el amor con el sacrificio. O sea, darlo todo hasta desaparecer. Exacto. Para Esteban, cuidar de otros, pagar sus cuentas, resolverles la vida entera es la única forma válida de relacionarse. Porque en el fondo se siente completamente incapaz de pedir amor de forma directa. Es como si intentara comprar su derecho a existir en la vida de los demás a través de la utilidad. Yo sirvo, entonces me quieres. Tal cual. Y en la otra esquina de este ring psicológico tenemos a Mateo Pérez, 33 años y un pasado marcado a fuego por la pobreza extrema. Una vida durísima, según las notas. Durísima. Su infancia fue una colección incesante de inestabilidad, humillaciones sociales constantes y, algo crítico, la sombra de un padre profundamente violento. Y ese contexto no es un detalle menor. A raíz de vivir en este estado de amenaza constante, Mateo desarrolla una coraza impenetrable. Claro, un escudo para sobrevivir. Exacto. Para él, el mayor miedo en la vida es volver a ser pobre, volver a ser vulnerable. Así que su mente convierte absolutamente todo, cada interacción, en una estrategia calculada de supervivencia. Todo tiene un propósito. Sus reglas de vida son férreas. No depender de nadie jamás. No confiar en las intenciones de nadie. Y aprovechar de inmediato cada oportunidad que se cruce en su camino. Todo para asegurar su supervivencia. Incluso algo tan puro como el amor es visto por Mateo a través de este lente de utilidad y supervivencia. Y aquí es donde se establece el tono analítico de lo que vamos a desglosar hoy. Porque, estamos ante un choque psicológico inminente y devastador.
Es una bomba de tiempo. Tienes por un lado a alguien que no sabe pedir amor y que se vacía dándolo todo para no ser abandonado, enfrentándose a alguien que utiliza absolutamente todo como un mecanismo defensivo. Porque Mateo confía en que eventualmente todos lo van a lastimar. Sí, es la receta perfecta para que la salvación se disfrace de destrucción. Y al revisar los apuntes que nos compartieron sobre cómo se conocen estos dos, no es solo un cruce de caminos. Es una colisión de dos universos paralelos que en teoría no deberían tocarse nunca. Mundos completamente opuestos. La historia nos sitúa primero en la realidad cruda de Mateo. Hablamos de un barrio frío, deteriorado en la zona de Santa Elena, días pesadísimos con un trabajo súper precario descargando mercancía en la plaza minorista. Que para dar un poco de contexto, la minorista es el mercado central de abastos de la ciudad. Sí, un lugar gigantesco, caótico, de trabajo físico extenuante. La violencia y la escasez son el desayuno de cada día para Mateo. Hasta que, en medio de esa rutina de supervivencia pura, los caminos de ambos se cruzan. El primer contacto que mencionan las notas es un roce muy fugaz, casi anónimo, en un teatro de cine para adultos. Pero la verdadera chispa, que detona tanto una atracción innegable como una tensión de clases brutal, ocurre esa misma noche en un bar tradicional. Un bar ubicado en el Pasaje Junín. Que es un corredor comercial clásico e histórico en el centro de Medellín. Exactamente. Y la escena que describen es súper visual. El contraste es casi violento, de verdad. Esteban irradia esta seguridad silenciosa. Está bien vestido, es educado, sereno. Parece tener el control del universo. Y Mateo es todo lo contrario. Claro, Mateo está a la defensiva. Se siente completamente fuera de lugar, como un animal acorralado en un entorno que no es el suyo. Pero el detalle clave es que Esteban ve en Mateo algo que el resto del mundo ignora, o simplemente prefiere no ver. Y ahí, justo en ese cruce de miradas en Junín, es donde se activa el pesado engranaje de lo que llamaremos la ayuda. Empieza de a poco, ¿no? Sí, empieza con cosas que, desde afuera, parecen favores pequeños. Esteban se entera de que Mateo tiene una deuda económica que lo tiene contra la pared y simplemente la paga, sin gran drama. Como si nada. Luego empieza a mover hilos entre sus conocidos y le consigue un trabajo mucho mejor, sacándolo de la rudeza de la plaza minorista. Lo rescata. Literalmente. De repente, Esteban lo está extrayendo con pinzas de su entorno opresivo. Lo lleva en su auto a pasear por el oriente antioqueño, a desayunar en restaurantes de carretera hacia el Retiro o a La Ceja. Lugares hermosos. Sí, lugares que para la mente de Mateo representan un salto a un universo paralelo de lujos, conversaciones intelectuales y manteles limpios. Es otro mundo. Y la progresión de esta relación es vertiginosa. En muy poco tiempo, Mateo empieza a pasar las noches en la inmensa casa de Esteban en el barrio Prado Centro. Se instala allí, porque mi radar de manipulación está sonando con todas sus alarmas. A ver, cuéntame. Al leer cómo Esteban le resuelve absolutamente toda la vida, me cuesta creerlo. O sea, ¿de verdad me estás diciendo que Esteban hace todo esto desde la bondad pura, sin esperar absolutamente nada a cambio? Suena a que está comprando a una persona. Es una excelente observación. Y lo fascinante aquí es entender que el control que ejerce Esteban no es un plan maquiavélico, malvado y consciente. No es un villano frotándose las manos. Entonces, ¿qué es? Es su propia patología operando. Su necesidad psicológica de ser indispensable es tan grande que ahoga al otro. Ah, claro. Y ahí es donde la dinámica de esta ayuda, en lugar de ser una bendición liberadora para Mateo, se vuelve increíblemente tóxica. Se invierten los papeles. Exacto. El orgullo de Mateo empieza a transformar este apoyo en una sensación muy real de estar convirtiéndose en una propiedad de Esteban. Claro, y para entender la mente de Mateo en este punto de la historia, a mí me gusta imaginar que la ayuda de Esteban es como una tarjeta de crédito emocional, pero con intereses infinitos. Uf, una de esas tarjetas sin límite de fondos. Exacto. Esa misma. Al principio, cuando te entregan esa tarjeta emocional, se siente increíble, ¿no? Es dinero gratis. Total. Te da un respiro vital, pagas las urgencias atrasadas, sales de la miseria, por fin respiras. Te sientes a salvo por primera vez en tu vida. Exacto. Pero el problema viene después. Eventualmente, esa inmensa deuda te empieza a quitar el sueño en la madrugada. Te asfixia, te oprime el pecho. Porque sabes que tienes que pagar. Sí, pero la trampa macabra de esta tarjeta es que la moneda de pago no es el dinero.
Es la gratitud absoluta y perpetua. Y para un hombre con el historial de abusos, el orgullo y los mecanismos de supervivencia de Mateo, entregar gratitud incondicional equivale a rendirse. Es bajar la guardia por completo. Es exponer el cuello. Es una moneda que su orgullo simplemente no le permite pagar, porque siente que si agradece demasiado, pierde su autonomía y vuelve a ser esclavo de alguien. Y esa asfixia de la que hablamos es insostenible. Cuando sientes que ni siquiera la cama donde duermes te pertenece, tu instinto más primario de supervivencia te grita que escapes. Que salgas corriendo. Esa incapacidad de lidiar con la deuda invisible empuja a Mateo a buscar desesperadamente una escotilla de escape psicológico, lo que nos lleva, según la línea de tiempo de nuestras notas, directamente a la aparición de Lucía. Lucía es el ancla hacia esa salida de emergencia. Mateo la conoce en un local comercial, en un puesto de gana. Que, para quienes no ubican el término, Gana es una red local donde la gente hace apuestas pequeñas o compra chances, que son boletos de lotería muy populares. Exacto. Lucía trabaja ahí, vendiendo chances. Es una mujer de clase trabajadora, inmensamente empática, muy observadora y sobre todo tremendamente práctica. Y para Mateo, Lucía no es solo una mujer de la que se enamora. Ella representa un concepto invaluable que él nunca ha tenido: la normalidad. Lo cotidiano, lo simple. Con Lucía no hay abismos insalvables de diferencia social. No hay un benefactor educado y rico mirándolo desde arriba. No hay expectativas silenciosas en cenas elegantes. Y lo más crítico de todo, no hay ninguna deuda emocional previa. Es un lienzo en blanco para él. Y Lucía es un personaje fundamental para entender la complejidad de este triángulo. Sin duda. Porque siendo tan brillante y observadora, ella percibe casi desde el día uno que el vínculo que existe entre Esteban y su ahora novio Mateo es profundo, silencioso y casi insondable. Hay mucha historia ahí. Pero ella hace una lectura psicológica de la situación que es magistral. Ella entiende que Mateo, con todo su equipaje de traumas infantiles, en este momento de su vida necesita estabilidad mucho más de lo que necesita una pasión desbordante. Necesita tierra firme. Necesita un refugio seguro que no le cobre peaje por entrar. Y es en este punto donde la reacción de Esteban logra descolocar por completo la brújula interna de Mateo. O sea, piensa en esto. Cuando Esteban descubre que Mateo, a quien prácticamente mantiene, tiene esta nueva relación con Lucía, ¿Qué pasa? no hay una escena de celos, no hay platos rotos ni reclamos dramáticos. Esteban lo mira con esa calma imperturbable y le dice: si eso te da paz, entonces no tengo nada que reprochar. Es increíble. Y no se queda en el discurso. Mateo y Lucía deciden casarse y Esteban no solo asiste, sino que es el padrino de la boda. La financia por completo. Exacto. Paga la ceremonia, cubre los gastos enormes de la fiesta y, como si fuera poco, les regala la luna de miel en el Hotel de Camerún de Cartagena. Una locura. Pasa el tiempo, nacen las gemelas de la pareja y cuando Mateo necesita arrendar un pequeño apartamento para su familia, por supuesto, Esteban es quien firma como fiador. Y las notas recalcan que cada vez que a Mateo y Lucía se les presenta un apuro económico, Esteban aparece como por arte de magia. Saca la billetera. Saca la billetera, resuelve el problema y suelta su frase típica: tranquilo, que conste que esto es prestado, después te lo pago. Pero todos sabemos, y Mateo lo sabe mejor que nadie, que Esteban jamás va a reclamar ese dinero. A ver, tengo que detener la marcha un segundo aquí. Lanzando una pregunta crítica basada en esto: ¿por qué diablos la generosidad incondicional de Esteban irrita tanto a Mateo? Es una excelente pregunta. Porque si lo miramos fríamente, cualquiera pensaría que tener a alguien así, que te resuelve la vida sin pedir nada a cambio, es sacarse la lotería. Claro, la lógica nos dice que Mateo debería estar eternamente feliz, agradecido. Pero yo creo, analizando el comportamiento de Mateo, que la calma inquebrantable de Esteban es, paradójicamente, la peor bofetada que Mateo podría recibir en la cara. ¿Por qué lo dices? Porque esa generosidad absoluta le demuestra, de manera irrefutable, que Esteban lo ama de verdad. Y al amarlo de verdad, desinteresadamente, Esteban le rompe en 1000 pedazos la regla de oro de Mateo. ¿La de no confiar en nadie? Exacto. La de no confiar porque supuestamente todos siempre buscan un beneficio oculto. Esteban le destruye esa visión cínica del mundo que le ha servido de escudo protector toda su vida.
Le quita su mecanismo de defensa más efectivo. O sea, piensa en la mecánica de esto. Si Esteban hubiera hecho un escándalo monumental, si se hubiera puesto celoso o posesivo al enterarse de lo de Lucía, Mateo habría tenido la excusa perfecta para odiarlo y alejarse. Claro, le habría dado la razón. Mateo habría dicho, ajá, sabía que toda esa ayuda era porque quería ser mi dueño. Exactamente. Pero al convertirse en una especie de mártir incondicional, al ser tan santo entre comillas, Esteban le roba a Mateo el derecho a enojarse. Te neutraliza por completo. Te deja sin armas. Y psicológicamente no hay nada más frustrante que no poder pelear con alguien que solo te da cosas buenas. Para alguien que basó su supervivencia en la desconfianza, esa paz absoluta es aterradora. Engendra un resentimiento tóxico que no tienes dónde descargar. Tal cual. Es brillante y trágico a la vez. Y, por supuesto, Mateo había logrado construir una burbuja de normalidad muy frágil en ese apartamento. Pero, como dictan las reglas del drama humano, esa normalidad se derrumba. Se viene abajo. La tragedia golpea la puerta de la peor manera, forzando el retorno del benefactor y reavivando toda esa olla a presión de resentimiento que estaba reprimido. Lucía empieza a enfermar. Y no es algo menor. Para nada. Es un problema cardíaco gravísimo que avanza sin piedad, deteriorándola día tras día. Y de la noche a la mañana, con las facturas médicas apilándose, el miedo atroz a la pobreza, ese fantasma horrible de la infancia que Mateo creía haber enterrado, regresa para atormentarlo. Siente que lo va a perder todo de nuevo. Y justo en ese abismo, como un reloj suizo, Esteban aparece nuevamente en la sala de su casa, Al rescate. ofreciendo pagar los mejores especialistas, los hospitales más caros, todo. Pero el filtro mental de Mateo está tan dañado por el pánico y el trauma que él no ve una tabla de salvación. Interpreta toda esta ayuda gigantesca como la máxima manipulación imaginable. Lo ve como una trampa. Sí, lo ve como una artimaña retorcida de Esteban para volver a tenerlo bajo su control absoluto. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona el trauma, vemos la tragedia de la condición humana operando a toda máquina. Ujú. El miedo infantil de Mateo a ser vulnerable y depender de otros sabotea por completo su capacidad analítica de recibir ayuda en el momento más crítico de su existencia. Está ciego ante la ayuda. Él no puede ver el sacrificio gigante que Esteban está dispuesto a hacer. En su mente, solo escucha cómo las cadenas de la deuda se apretan alrededor de su cuello. ¿Sabes qué? Escuchando esto, aquí es donde la psicología del rechazo se pone realmente interesante para mí. Imagínate a un hombre que se cayó de un barco y se está ahogando en mar abierto. Tragando agua, desesperado. Está tragando agua, los pulmones le queman, está completamente desesperado, a punto de hundirse. Y en eso llega un salvavidas nadando hacia él a toda velocidad. Llega el rescate. Sí, el salvavidas llega y le extiende la mano firme para sacarlo a flote. Pero el hombre que se ahoga, impulsado por el pánico ciego y su propio orgullo de no querer pedir ayuda, en lugar de agarrarse a la mano, empieza a golpear al salvavidas, A rechazarlo. a patearlo, a rechazarlo violentamente, hundiendo a los dos. Mateo es ese hombre en el agua. Él prefiere ahogarse y hundirse en la miseria de perder a su esposa antes que admitir que no sabe nadar y tener que vivir el resto de sus días debiéndole la vida a otro hombre. Esa imagen retrata a la perfección el nivel de desesperación de lo que sucede a continuación. Porque llegamos al punto de quiebre absoluto. Las discusiones entre los dos escalan. Se vuelve inmanejable. Mateo, acorralado por las deudas, borracho y al borde del suicidio sentado en la puerta de su casa, siente que la vida le ganó la partida. ¿Que ya no hay salida? Y es Esteban quien, en lugar de consolarlo suavemente, lo confronta con dureza. Le exige que deje de sentir lástima por sí mismo, que viva, que luche por sus hijas y les dé a ellas el lugar estable que él nunca tuvo en su niñez. Y en medio de esa confrontación brutal, Mateo finalmente se quiebra en llanto y le suplica ayuda. Y la respuesta operativa de Esteban es sencillamente monumental. Es que va más allá de todo límite. Él no solo da un poco de dinero. Según leemos, Esteban organiza una campaña viral de donaciones a nivel internacional. Vende su auto, vacía sus cuentas, vende absolutamente todo lo que tiene valor en su vida. Todo su patrimonio. Se vacía a sí mismo para conseguir los recursos absurdos que cuesta un trasplante de corazón. Pero el costo emocional de recibir esto para Mateo es demasiado alto.
Y eso detona la gran pelea final, que es una ruptura brutal. Mateo no aguanta la presión de esa deuda cósmica y explota con años de resentimiento acumulado. Saca todo el veneno. Le grita a Esteban en la cara que nunca lo amó realmente, que solo lo utilizó como un proyecto de caridad para sentirse superior, y que toda su infinita ayuda fue siempre una forma fría y calculada de dominación. Y la reacción de Esteban, es desgarradora de leer. Se queda ahí escuchando toda esta furia irracional en absoluto y sepulcral silencio. Sin defenderse. Sin decir una palabra. Y cuando Mateo por fin termina de gritar y se queda sin aire, Esteban lo mira y simplemente le dice: «Entonces supongo que fui yo quien no entendió». Da media vuelta, sale por la puerta y desaparece. ¡Qué fuerte! Y con esa desaparición repentina, la trama de nuestras notas avanza hacia la resolución médica del conflicto, dejando a Mateo con la vida familiar que tanto quería salvar, pero atormentado por un costo emocional incalculable. Porque, como por arte de magia, aparece un donante compatible casi de inmediato. Justo a tiempo. La cirugía de Lucía se realiza de urgencia y es un éxito rotundo. Y gracias a todo el dinero de la campaña viral que Esteban gestionó antes de esfumarse, la inmensa cuenta del hospital queda completamente pagada en ceros, asegurando además un año entero de cuidados postoperatorios, medicamentos y tranquilidad. Es un milagro médico y financiero. Y entonces la historia da un salto. Pasan 5 años completos. Media década de silencio. La vida finalmente se estabiliza para Mateo. Lucía está sana, las niñas crecen felices. Pero el estado mental de Mateo, que nos describen aquí, es el de una tormenta silenciosa constante. Raña con el alma. Lo único que sabe con certeza absoluta es que la ausencia de ese hombre pesa enormemente en su casa. Pesa toneladas. Y aquí hay que hacer énfasis en la psicología de ese silencio. La ausencia total de Esteban durante esos 5 años es muchísimo más ruidosa y destructiva que su presencia. Completamente. Piénsalo. Cuando Esteban estaba ahí, físicamente, metiéndose en sus vidas, Mateo al menos podía canalizar su frustración gritándole. Pero al desaparecer sin dejar rastro, Esteban obliga a Mateo a convivir todos los días con la duda no resuelta. Es un fantasma que se sienta a desayunar con ellos y que no te deja avanzar. Fíjate que esto me lleva a cuestionar profundamente este aparente final feliz que la novela nos presenta en la superficie. A ver. Porque para la gente que nos acompaña y está analizando todo este caos con nosotros, vale la pena detenernos y preguntarnos: ¿es posible, humanamente posible, disfrutar realmente de una paz cotidiana, de una estabilidad familiar perfecta, cuando sabes en el fondo de tu alma que los cimientos de esa vida están construidos sobre el sacrificio invisible de otra persona? Es muy difícil. Una persona a la que insultaste y que luego desapareció después de habértelo dado todo. Es una paz completamente envenenada por la culpa. Y justo cuando parece que Mateo ha aprendido, a la fuerza, a vivir tolerando ese veneno durante media década, una simple cita médica de rutina desentierra la verdad oculta detrás del milagro de la vida de Lucía. Y al leer esta parte de los apuntes, literal tuve que hacer una pausa, porque estoy segura de que la revelación es demasiado fuerte. Llegamos al control médico de los 5 años post-trasplante. El cirujano entra al consultorio con Lucía y Mateo. Y después de decirles que todo está perfecto, le entrega a Mateo un pequeño objeto, una memoria USB guardada dentro de un sobre de papel escrito a mano. Mateo reconoce la caligrafía de inmediato. El sobre simplemente dice: de Esteban Grajales. Y el contenido de ese video digital lo cambia absolutamente todo en la mente de Mateo. Todo. Es un video que Esteban grabó exactamente un día antes de la operación de Lucía y solo unas horas antes de aquella terrible pelea final donde Mateo lo acusó de manipulador. Antes de que le gritara todas esas cosas. En el video, Esteban mira a la cámara y confiesa la verdad absoluta de por qué apareció el órgano tan rápido. Él mismo es el donante compatible. Es una revelación que literalmente te detiene la respiración. Su edad, su estatura, su complexión física, su tipo de sangre. Todo encajaba de manera milagrosa con lo que Lucía necesitaba desesperadamente. Esteban no solo donó dinero, donó su cuerpo. Y el mensaje final que deja en el video es de una serenidad que duele escucharla. Esteban, mirando a la lente, declara que siente que él ya había vivido lo suficiente. Que esta decisión terminal la tomaba por las niñas, a quienes amaba profundamente como si fuera su abuelo. Dios mío. Y lo hacía para que Mateo, el hombre al que amó, finalmente tuviera la vida normal y el hogar seguro por el que tanto había luchado desde que era un niño pobre en la minorista.
El hombre al que Mateo acusó violentamente de manipularlo y dominarlo, literalmente se desmanteló y entregó su vida para salvar a esa familia. La ironía de esa pelea final es devastadora. Mateo gritándole, «Tú solo quieres ser dueño de mi vida», horas después de que Esteban ya había firmado los papeles para dejar de existir por él. Esto plantea una pregunta importante y crucial que nos obliga a regresar a la primera página de nuestras notas, al perfil psicológico de Esteban. Claro, a su trauma. Mencionamos al inicio que su error trágico derivado del trauma era confundir el amor con el sacrificio extremo. Y aquí vemos con horror cómo esta acción quirúrgica es la culminación irremediable de ese error. Llevado al límite absoluto. Esteban creía tan firmemente que amar significaba borrarse, que su último acto de amor fue literalmente dejar de existir para que los otros pudieran prosperar con sus partes. La reacción a esto, como lectores o analistas, solo puede ser de un asombro casi paralizante. Porque, piénsalo, esa típica metáfora romántica que todos hemos escuchado o dicho alguna vez. Eso de te entrego mi corazón o te doy mi corazón. Aquí pierde toda su poesía inofensiva. Se vuelve real. Se vuelve anatómica, literal y francamente aterradora. La escena final que describen los apuntes nos muestra a Mateo entendiendo por fin, 5 años tarde, la verdadera magnitud de ese amor que nunca le pidió nada a cambio y que sobrevivió a sus peores humillaciones. Es una escena pesadísima. Termina con la imagen de Mateo, recostado en la cama, en el silencio de la noche, escuchando latir el corazón de Esteban directamente en el pecho de Lucía, sabiendo que ese órgano ajeno está cuidando a su familia con cada palpitar. Es una imagen poderosísima. Estoy asombrado de cómo cierra esto. Pero yo me pregunto, y creo que cualquiera se preguntaría lo mismo, ¿cómo podrá Mateo seguir viviendo con cordura? ¿Cómo puedes abrazar a tu esposa cada noche, sintiendo su calor, sabiendo que ese sonido rítmico en su pecho es el recordatorio constante, físico e ineludible de la deuda gigantesca de la que intentaste huir desesperadamente toda tu vida? No puedes. Es una condena emocional perpetua, magistralmente disfrazada de salvación médica. Y sintetizando toda la mecánica de lo que hemos explorado hoy con estas notas, creo que esta historia actúa como un espejo implacable para cualquiera de nosotros. Nos obliga a mirarnos. Nos expone a la inmensa dificultad psicológica que tenemos los seres humanos para recibir ayuda real sin sentirnos disminuidos o amenazados en nuestro orgullo. Nos muestra con una claridad brutal cómo, tantas veces, nuestras propias carencias, traumas e inseguridades infantiles actúan como lentes distorsionados, Viendo fantasmas donde no los hay. haciéndonos ver manipulación y malas intenciones donde en realidad solo hay una generosidad desbordante que no sabemos procesar. Entonces, ¿qué significa todo esto a un nivel más profundo? Para cerrar, quiero proponer un pensamiento final. Algo que me surgió al leer las últimas páginas y que quiero dejar sobre la mesa para que quienes nos escuchan lo mastiquen y lo exploren por su cuenta, mucho después de que terminemos este análisis. Adelante, te escucho. Vimos a lo largo de la historia que Esteban era un hombre brillante. Él entregó su corazón sabiendo perfectamente, porque lo conocía a fondo, cómo funcionaba la mente paranoica de Mateo. Sabía cómo iba a reaccionar. Él sabía que Mateo se sentía asfixiado y atrapado por las deudas emocionales. Sabiendo todo esto, ¿fue este sacrificio final realmente el acto supremo de amor altruista y desinteresado que parece ser en la superficie? Esa es la gran pregunta. ¿O fue, de una forma subconsciente, retorcida y trágica, el acto definitivo y maestro de Esteban para asegurarse de que Mateo nunca, jamás en su vida, pudiera olvidarlo y liberarse de su sombra? Uf, qué perspectiva. Porque al final del día, después de desempacar todo esto, parece que la deuda más perfecta e inquebrantable no es la que se firma en un banco con precisiones matemáticas y tasas de interés. La deuda ineludible es la que sigue latiendo segundo a segundo dentro del pecho de quien más amas.